tardes, ¿cómo está mi gente querida? Bienvenidos, feliz lunes, hoy 16 de febrero. Antes de dar inicio al programa, quiero enviarle un muy feliz cumpleaños a mi prima Caroli, que está de cumpleaños el día de hoy. Muchas felicitaciones para ella. No sé si me estará viendo, pero si no, le hago llegar el mensajito. Muchísimas gracias a todos ustedes, a nuestros moderadores, a sus mensajes que ya están acá, que los veo conectados, a pesar de ser lunes de carnaval en Venezuela. No sé si muchos han decidido salir, si hay condiciones en el país para que se puedan ir para la playa, pero bueno, hoy es lunes de carnaval. Muchísimas gracias a todos los que se conectan, a los que están acá, y de inmediato le doy la bienvenida a mi invitado, a mi primer invitado el día de hoy, Walter Molina, politólogo, ya lo vamos a ver. Walter, ¿cómo estás? Bienvenido, un placer tenerte con nosotros. Hola, ¿cómo estás, Jessica? Un placer siempre estar contigo. Bueno, este fin de semana, corrijo, el día de ayer en específico salió un decreto en Gaceta Oficial donde Delcy desmonta Misiones, es decir, ella sigue desmontando el legado de Hugo Chávez, Walter. Bueno, y ha sido esa la tarea que le dieron, ¿no? Delcy está cumpliendo una labor que le asignaron desde Washington. Yo desde hace ya un buen rato digo que una cosa es tener el poder y otra administrarlo. Delcy Rodríguez, su hermano Jorge, o Rodrigato, como lo llaman algunos, están administrando un poder. Y una de las, o básicamente lo más importante que le dieron como asignación, como tarea, era desmontar todo el sistema chavista, desmantelar todo el sistema, toda la estructura chavista. Y esto lo llevan haciendo ya un buen rato, ¿no? Con la ley de hidrocarburos fue el primer síntoma más claro, de alguna manera. Y todo esto que ha ocurrido, esta reorganización del ministerio y del despacho de la presidencia, ¿no? También da cuenta de eso, que además quita un montón de misiones y fundaciones que, entre otras cosas, servían como caja chica, pero además hay una muy importante de ahí, voy a hacer acento ahí, que es el CESPA, porque eso funcionaba para la represión, para la persecución, para el monitoreo e incluso para los cubanos, para darle clase a otros miembros del chavismo para llevar a cabo estas labores. Y esto es muy importante porque estamos hablando ya no del desmantelamiento económico o de lo que fueron las banderas del chavismo económico, sino también de parte de lo que es el aparato represor. Sí, lo que se llama Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria. Esto de alguna manera puede afectar a las labores que ejerce Diosdado Cabello como ministro. Bueno, mucho de lo que veíamos o de lo que vemos todavía en el programa, ese programa de los miércoles, tiene que ver con parte de esta estructura, ¿no? Con lo que es el monitoreo, con lo que es la persecución, con lo que son las amenazas de redes, de medios o incluso de campo, que muchas veces sale en este programa. Así que a tu pregunta diría que sí. Por supuesto que queda llevar a cabo un desmantelamiento más profundo de lo que es el órgano represor, de lo que son los cuerpos de inteligencia, de lo que son los cuerpos de represivos en sentido estricto de la palabra. Pero bueno, yo creo que esto es un comienzo muy importante, un comienzo que además tengamos en cuenta siempre se está dando dentro del primer mes y medio, ¿no? A Nicolás Maduro lo capturaron el 3 de enero y estamos apenas a mediados de febrero. Así que de alguna manera se puede decir que no va tan lenta la cosa. ¿Cómo estará siendo vista en este momento Delcy Rodríguez dentro del PSUV? Porque no es un tema de un legado que deja Nicolás Maduro, sino de Chávez, es decir, del nacimiento del chavismo. Estas ideas vienen de Hugo Chávez, como decía yo al inicio. Ella está desmontando el legado. ¿Qué es lo que pudiera estar pasando a lo interno de ellos, de todas estas decisiones que está tomando Delcy Rodríguez y, por supuesto, en Gallos de Medianoche? Es decir, lo hace un domingo precarnaval, que sabemos que muchos están distraídos en este momento en Venezuela, porque, bueno, quieren tomar un respiro también. Mira, yo creo que Delcy Rodríguez en este momento se está viendo como la persona que está acabando de alguna manera internamente con el legado que había dejado Hugo Chávez, ¿no? A ver, el chavismo como movimiento de masas terminó hace muchísimo, ¿no? Se acabó hace más de 10 años, una década entera, desde que el chavismo no se puede decir que es un movimiento de masa. Yo creo que eso quedó claro, por ejemplo, en la elección de 2015 a la Asamblea Nacional. Luego, durante todo ese tiempo, fue quedando claro que el chavismo ni siquiera era un movimiento político y tuvo, digamos, su más claro ejemplo de esto el 28 de julio de 2024. A partir de ahí, lo que quedó del chavismo era
digamos, un grupo criminal que estaba secuestrando todo un país, era una fuerza de ocupación. Pero desde el 3 de enero en adelante, a Delcy Rodríguez le han asignado la tarea de acabar también con la ideología chavista, si se quiere, o con los principios básicos del chavismo. Por eso, repito, la ley de hidrocarburos, fundamental, que era bandera de Hugo Chávez, ya no se habla de chavismo, ya no se habla de Nicolás Maduro, ya no se habla de socialismo, ya el rojo solo lo usan para las alfombras que le ponen a los miembros de Estados Unidos que van a visitar Venezuela. Es decir, va desmontando todo lo que durante 27 años ha desmontado el chavismo. Por supuesto que falta lo más importante, que es el desmantelamiento del aparato represor y criminal, que es lo que más tiempo va a durar. Pero dentro del PSUV, o lo que queda del PSUV, o lo que queda del chavismo, yo creo que Delcy Rodríguez es en este momento, si bien la que puede hacer que ellos duren un día más en el poder, que así ha quedado este régimen para durar un día más en el poder, también es la que está desmontando todo lo que durante 27 años han dicho que son. Ahora que hablas, así dure un día más en el poder, yo soy de las que piensa que ellos definitivamente siguen buscando tiempo, precisamente para eso, para quedar un día más en el poder. A pesar de que vemos que haga estos recorridos, que entregue el petróleo, de que esté desmontando toda esta estructura. ¿Cómo analizas realmente esa dualidad que puede tener Delcy Rodríguez, que además entiendo se le da con muchísima facilidad, porque entiendo que es una encantadora de serpientes, según lo que dicen de manera extraoficial? Es decir, ella te dice lo que tú quieres escuchar, pero al mismo tiempo hay que tener mucho cuidado porque, como hemos visto, ha entregado incluso desde su círculo más cercano, por ejemplo, a Pedro Telleché en su momento en PDVSA. Entonces, ¿cómo entender realmente esta dualidad? ¿Crees que Delcy esté retando a Estados Unidos? Es decir, sí, bueno, ya está bien, yo voy a, ¿qué tanto me pueden afectar a mí estas misiones? Voy soltando gota a gota a los presos políticos excarcelados porque no los estoy liberando, no les estoy dando libertad plena. Mando a mi hermano a zona 7 y mi hermano dice que que va a soltar a todos. Hoy hay una huelga de hambre en zona 7 que inició este fin de semana, donde la vida de muchas de esas personas está corriendo peligro en este momento. Hay amenaza, no se aprueba todavía la ley de amnistía, es decir, seguir dando largas. Entonces, ¿cómo entender todo esto e insistir en la pregunta? ¿Crees que Delcy, a pesar de lo que le pasó a Maduro, se atreva realmente a retar a Estados Unidos, a darle la vuelta y al final salirse con la suya? 100%. A ver, yo creo que acá lo primero que tenemos que entender es la naturaleza del chavismo todo, ¿no? Del chavismo desde Hugo Chávez, pasando por Nicolás Maduro hasta lo que es el Rodrigato. El chavismo todo es una sola cosa. Después, por supuesto, cada uno de ellos tiene sus formas, y yo creo que las formas de Delcy, como bien dices, bueno, tienen más manejo zurdo, ¿no? Tienen más inteligencia en ese sentido. Ahora, yo creo que ellos en efecto están tratando de ganar un día a la vez, están tratando de ganar tiempo y que las cosas desde Estados Unidos cambien y que la presión desde Estados Unidos cambie y ellos se puedan quedar en el poder. Yo no tengo ningún tipo de duda de que ese es la primera, digamos, el primer escenario, lo que buscan Jorge y Delcy Rodríguez. Después tienen otros escenarios en los que se van preparando, por ejemplo, para un proceso electoral dentro de un año o año y medio, un proceso electoral en el que si ellos no pueden manejar bien las cosas, bueno, tendrían que enfrentarse a un liderazgo real en Venezuela, fundamentalmente a María Corina Machado. Y si ellos pueden manejar las cosas y dar la vuelta como siempre han hecho, con un liderazgo falso, es decir, con un miembro de la oposición que no se opone. Ellos manejan diferentes escenarios, pero por supuesto lo que quieren es ganar tiempo. Ahora, ahí viene entonces lo que tenemos que hacer los venezolanos, que es evitar que eso ocurra, ¿no? Yo creo que ya hay una piedra fundacional del momento en el que estamos, que es el 3 de enero, lo cual deja claro que a estos bárbaros el idioma que más entienden es el idioma de la fuerza, porque a partir de ahí fue que comenzaron los cambios. Y bueno, para que todo este cambio, para que todo este proceso de transición genere la libertad, genere un proceso democrático, genere unas elecciones reales, todo ello luego de la liberación, por ejemplo, de todos los presos políticos, bueno, tenemos que accionar nosotros mismos los venezolanos. Walter, ¿cómo pudieran estar en este momento las finanzas del cártel? Lo pregunto porque, a ver, han ido, así como digo que están ganando tiempo, también como tú lo has venido explicando desde que iniciamos la entrevista, es decir, apenas estamos en un mes y algo de que se llevaron detenido a Nicolás Maduro y ciertamente han habido cambios. Uno de esos es que, por ejemplo, el dinero del petróleo no es que le va a llegar directamente a ellos. Ya se ha hablado, aquí en el programa lo hemos hablado muchísimo, del control que pretende realizar
Estados Unidos con respecto a esos ingresos. Y ahora, por ejemplo, el tema de las misiones, que sabemos también lo utilizaban, como tú lo decías, para lavar dinero, para la corrupción, para muchísimas cosas. Por ejemplo, la Fundación Pro Patria era la que más denuncias de corrupción tenía, desde el 2013 al del 2015. Y esta es una fundación, una misión que fue desaparecida por decreto presidencial de Delcy Rodríguez. ¿Cómo pueden estar esas finanzas de ellos en este momento? Bueno, están complicadas, ¿no? Entendamos también que cuando digo complicadas es dentro de los volúmenes económicos que ellos manejan, ¿no? Pero no perdamos de vista que al menos desde octubre del año pasado, lo que son los ingresos por vía del narcotráfico no los han tenido o no los han tenido completos, ¿no? Por todo lo que ha ocurrido en el Mar Caribe. Y esto durante mucho tiempo lo decíamos. Bueno, al cártel se le está complicando la situación económicamente porque no han podido, manejarse económicamente, valga la redundancia, con respecto al tráfico de oro, al tráfico de drogas, al tráfico de armas e incluso al tráfico de personas. Luego vamos a lo que ha ocurrido con el petróleo, que había un bloqueo casi total, que ocurrió también con todo esto, con los barcos que no podían salir o con los buques que estuvieron retenidos. Y ahora, cuando ya no está ese bloqueo, bueno, quien administra de alguna manera ese dinero es Estados Unidos, es decir, no les llega íntegro al régimen de Nicolás Maduro. Ahora los obligan a desmantelar parte del sistema, que todas estas fundaciones y misiones, como bien dice, eran centros de corrupción donde lo que ocurría es que podían meter los diferentes grupos de la mafia chavista, meter a los suyos para tener ahí a las personas, bien sea los que se encargaban de los órganos represivos, los órganos de censura, etcétera. Ahora ya no tienen o no van a tener gran parte de esos órganos, es decir, los peces gordos se están quedando sin dinero, hay un problema de mafia entre ellos, por eso Alex Saab o Raúl Gorrín siguen desaparecidos después de 15 días, y además los que están abajo, los que movían varias de estas situaciones, los empleados, digamos, de la estructura tiránica, bueno, se están quedando sin muchas de esas cajas. Entonces la situación dentro del chavismo es cada vez más compleja y eso también hay que tenerlo en cuenta. Porque si bien Jorge y Delcy Rodríguez están jugando a esperar, están jugando el tiempo para ver si Estados Unidos dejan de presionar al chavismo y los propios venezolanos dejan la presión interna, la verdad es que el tiempo tampoco les favorece de este modo, porque el chavismo no funciona por ideología, no funciona por soberanía ni nada de lo que ellos han pregonado, sino por dinero. Y si no tienen dinero, entonces van a empezar a tener fisuras internas. Walter, te preguntaba por Delcy hacia Estados Unidos, ahora al contrario, de Estados Unidos hacia Delcy, porque hay mucho temor cuando escuchan, y yo siempre hago la pregunta a muchos analistas y conforme va pasando el tiempo, es como que es más pertinente la pregunta, escuchar al presidente Donald Trump decir, no, pero si ella está haciendo un trabajo magnífico, sobre todo por el tema del petróleo, hay mucho temor de que del lado de Estados Unidos, bueno, como ella está cumpliendo con todo, fíjate, ya está empezando a desmantelar la estructura represiva, está soltando a cuentagotas a los presos políticos, ahí va en discusión la ley de amnistía, pero por lo menos lo están haciendo y lo más importante, nos están dando petróleo, a pesar de que nosotros lo estamos pagando, nos están dando petróleo. ¿Crees que del lado de Estados Unidos se convenzan de seguir negociando con una Delcy Rodríguez en el poder, que se olviden del tema democrático, de una estabilidad democrática y que le den paso realmente al liderazgo legítimo de Venezuela? Mira, quiero aquí, voy a tratar de desarrollar. Delcy Rodríguez es útil para este momento y así lo ven desde Washington. Es útil para este momento. El Rodrigato puede ser útil para este momento. ¿Útil para qué? Para desmantelar un sistema que debe ser desmantelado desde los cimientos y que no es fácil de desmantelar porque estamos hablando de casi 3 décadas en las que han construido este sistema gangsteril, mafioso, criminal, tiránico, narco. Ha sido muy complejo y está ocurriendo, se está desmantelando poco a poco, no con la velocidad que nosotros quisiéramos e incluso no con la velocidad seguramente que quieren desde Washington, pero está ocurriendo. Ahora, así como Delcy puede ser útil para ahora, yo creo que hay una claridad, por supuesto que dentro de Venezuela, pero también desde Washington, que quien es necesaria para la reconstrucción real y estructural de Venezuela es quien tiene el liderazgo, y es María Corina Machado. Y por eso, de alguna manera, también hay cierta protección hacia ella, ¿no? La tienen en Estados Unidos y seguramente cuando vuelva va a ocurrir cuando ya haya seguridad de que puede hacerlo sin ningún tipo de problema, seguramente no muy lejano. Ahora bien,
yo creo que si hay alguien en el mundo, ¿no? Fuera de Venezuela, que entiende a la perfección la naturaleza del chavismo, es Marco Rubio, que además tiene una claridad sobre el mundo en este momento. Su discurso en Múnich fue extraordinario. Y entiende que esta naturaleza hace que cualquier miembro del chavismo, desde Delcy, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello, o antes Chávez o Maduro, no sean personas confiables. Es decir, son útiles en tanto y cuanto haya un tutelaje desde afuera y una presión interna que cada vez va creciendo en Venezuela, pero no es confiable y no son gente que puedan durar en el tiempo. Si mañana la presión se quitara sobre ellos, ellos volvieran a su cauce, que es la tiranía, que es la migración, que es la corrupción, que es el narcotráfico, que es las alianzas con Rusia, con China, con Irán, etcétera. Ellos lo saben. Por eso las tres fases de las que habla Rubio, las tres fases de las que repite Laura Dogu, que es quien habla en nombre de Estados Unidos dentro de Venezuela, incluye un proceso de transición. Y un proceso de transición significa que los venezolanos deben elegir quién nos va a gobernar a nosotros mismos. Ahora bien, los tiempos para eso también corren con respecto a lo que hagamos nosotros los venezolanos. No va a ocurrir en una semana, no va a ocurrir en un mes. Hay muchas cosas que deben suceder para que todo esto concluya en el objetivo que queremos, que es la libertad, pero que no se dé en un tiempo demasiado largo, o que Delcy Rodríguez no logre quedarse sobreviviendo un día a la vez. Va a depender de lo que hagamos los venezolanos, y está ocurriendo con los estudiantes, está ocurriendo con los familiares de los presos políticos, está ocurriendo con los dirigentes que salen de la clandestinidad o que han sido excarcelados y valientemente vuelven a las calles. Y yo creo que va a tener su punto más increíble cuando, por supuesto, vuelva María Corina Machado al país. Walter, ¿ves una reunión entre Delcy Rodríguez y María Corina Machado acá en Estados Unidos? Yo creo que la foto, Jessica, esto lo digo para todos que se vayan preparando, quien se tenga que preparar, la foto entre María Corina y Delcy va a ocurrir, no sé si en Estados Unidos o en Venezuela, pero esa foto va a ocurrir. Quizás ocurre con una persona en el medio, una persona alta y catire llamada Donald Trump. Yo creo que eso va a pasar, y yo creo que esto es parte de lo que debe pasar, además, ¿no? Por supuesto, yo tengo muy claro lo que son los hermanos Rodríguez, son parte de este sistema criminal, tienen presos políticos, porque en Venezuela, como ocurre con las mafias, hay presos que son de uno y de otro. Bueno, ellos tienen sus propios presos políticos, son criminales, pero así son las transiciones, y las transiciones las tenemos que entender como un proceso gris que necesitamos pasar, que necesitamos vivir para luego llegar, en este caso, y ojalá así sea, la democracia. Así que yo creo que la foto entre María Corina y Delcy se va a dar, y la tenemos que aceptar como parte de este proceso de transición. No, opino igual a ti. Hay que irse preparando para esa fotografía. Pero desde el punto de vista positivo, en que voy a entregar para que se siga hacia la verdadera democracia en Venezuela, no con ella. Walter, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Un placer. Un gusto, Jessica. Un abrazo. Walter Molina, politólogo. Hacemos una brevísima pausa, ya venimos con más.